Buenos días, tardes o noches, depende de la hora en la que estén viendo este video. Me presento, mi nombre es María Fernanda Reyes Leija y junto a mi equipo, cuyos participantes son Andrea Díaz Pérez, Ana Sofía García Bonifacio y Fátima Daniela Correa Jiménez, les vamos a presentar nuestro segundo proyecto del parcial de la materia de epistemología, la cual tiene como objetivo explicar las teorías, características y objetos de estudio de la psicología para ser considerada una ciencia básica o experimental. Está teniendo una apertura para dialogar y explicar las diferentes ideas. Se realizaron entrevistas a psicólogos para conocer su punto de vista y su diferente perspectiva. Sin más que decir, los dejo con las entrevistas. Comenzamos con el psicólogo Brian González Patiño. ¿Cuál es la diferencia entre explicar y comprender la psicología? Entre las dos hay una intersubjetividad. Es sabido que comprender se explica principalmente desde una visión de entendimiento. Es más bien como un aspecto más interno, es como de introspección. Basamos ahora en el otro aspecto, que es prácticamente el explicar. Cuando tú explicas, ahí te estás basando desde un aspecto más externo. Es como el acto de tratar de entender o hacer entender lo que has aprendido o has adquirido a lo largo del tiempo de tus conocimientos a alguien más. El enfoque psicológico, ¿qué usa? ¿Explica o comprende y por qué? Prácticamente usa lo que es la mente. Ese es como su objeto principal. Es buscar o tratar de entender a las personas a través de sus dinámicas, sus interacciones, a través de sus teorías, de sus ideas y cómo se desarrolla prácticamente en su día a día. ¿Qué psicología se fundamenta desde el racionalismo, el empirismo y el idealismo? Principalmente la que me dices que es la de el racionalismo, yo podría decir que es el psicoanálisis, podría también meter el conductismo y podría meter también el cognitivismo. En el aspecto, por ejemplo, del empirismo, ahí sí yo podría meter, hasta incluso podría meter al cognitivismo por el aspecto de la comprensión, la atención y la percepción, que son prácticamente ideas básicas de esta corriente. Y finalmente, lo que es el idealismo, yo podría meter ahí incluso al humanismo y al sistémico, porque básicamente hablan de lo que motivan a las personas o tratar de entender qué es lo que motivan a realizar ciertas cosas y que poco a poco las vayan realizando. ¿Qué psicología se fundamenta desde la teoría del conocimiento y la filosofía teológica? Yo podría decirte que casi todas las corrientes que te mencioné podrían basarse desde el conocimiento, porque se basan principalmente desde estos grados, desde la atención, la percepción, el conocimiento, la atención, son un poquito más de grados. Pero aquí muy interesante es la filosofía teológica. La filosofía teológica es una psicología que prácticamente permuta hoy en día en la religión. Es como lo que llaman la psicología pastoral. Es tratar de darle a entender a las personas que existe algo más arriba y que te pueden empalpar para que tú creas en algo más allá de ti y de tus capacidades y hacer que pueda haber una persona que pueda hacer las cosas por ti si tú tienes fe, si tú tienes creencias. Entonces es muy interesante eso de la psicología teológica porque no lo había escuchado antes, pero cuando investigué al respecto, me di cuenta que es lo que ocupan, incluso así lo llaman, es muy inteligente, incluso dicen psicología pastoral, es un grado que principalmente ocupan en la academia de la arquidiócesis, me imagino, o en la religión principalmente. ¿Qué psicología se fundamenta desde el positivismo y la hermenéutica? Existe una corriente que se llama psicología positiva. Esa está basada 100% en la psicología positiva, en donde que define principalmente el acto científico de las experiencias, de lo que te hace feliz, de lo que te pone contento, de lo que te motiva, de lo que te hace ser una mejor persona. Pero es la idea de explicar principalmente un hecho a través de las experiencias vividas. Eso es muy interesante porque la hermenéutica está relacionada a la psicología positiva y de ahí al humanismo y a la sistémica. ¿En qué perspectiva de conocimiento ubica el enfoque psicológico que usa? ¿Teoría del conocimiento, filosofía teológica, racionalismo, empirismo, idealismo, positivismo o hermenéutica? Entonces, si tú me basas en qué corriente yo me podría basar, yo te diría que ninguna de las anteriores ni ninguna de las corrientes. Yo te puedo decir que lo mejor sería utilizar la ecléptica. El ser ecléptico habla prácticamente de componerte
o de basarte en varias corrientes, varias teorías, varias ideas, varios conocimientos principalmente, para que tú a través de ello complementes tu información y tus conocimientos y así tú te generes prácticamente algún hecho, algún resultado. ¿La psicología se pueden entender desde la noción de paradigma y por qué? Sí, la psicología sí podríamos denominarla como un paradigma, porque la psicología se ha compuesto de diversas corrientes, de diversas teorías, de diversos autores, que a través de sus ideas hacen que la psicología sea la psicología tal cual. La psicología no se puede definir como una simple corriente, un simple estudio de la mente, sino es un estudio compuesto de diferentes ideas que nos ayuda a entender a las personas en su hoy en día, lo que le motiva, lo que le desagrada, y si nos basamos científicamente, a través del por qué, a través de su pasado, de sus historias. Entonces, digamos que sí, es un compuesto es un compuesto paradigmático realmente. Desde su enfoque, ¿ubica algunas prácticas epistémicas que ha vivido? Sí, prácticamente laboralmente hablando, cuando me mencionas la palabra epistémico, este está relacionado científicamente a los hechos y los aportes científicos, más bien en la realización de los hechos o de las vivencias. Digamos que hoy en día, si yo trabajo laboralmente en el aspecto de la psicología organizacional, yo te puedo decir que a través de las entrevistas yo podría decir, hago ejercicios epistémicos o actividades epistémicas. ¿En qué aspecto? En comprender, por ejemplo, a la persona, el cómo me habla, el cómo contesta las preguntas, realmente su lenguaje corporal. ¿Qué valores y principios epistémicos, caracterizan el enfoque psicológico que usa? Algo que no nos podemos olvidar es que el valor epistémico es el aspecto científico. Entonces, si tú sabes que es epistémico, entonces vas a entender que no te puedes alejar principalmente de lo científico. Tienes que ser racional, tienes que basarte principalmente en marcos, en contextos, en autores, en bases. Entonces, a través de la ética y de lo moralmente correcto, sería actuar desde el aspecto científico. ¿Considera que las psicologías son expresión de la época, la geografía y los problemas de una sociedad? Afirmaría que sí. Si entendemos principalmente desde hoy en día, desde los hechos, desde la geografía, muchos entendemos que la geografía es nada más el estudio territorial, pero no. Realmente la geografía es lo que caracteriza principalmente el desarrollo de la persona hacia un territorio. Entonces, ahí es donde principalmente las personas en donde se desarrollan hoy en día en sus comunidades influyen demasiado en cómo se ven, en cómo actúan con sus vecinos y realmente en cómo se comportan. Los problemas que hoy existen en muchas comunidades o muchos países, por ejemplo, es a través de los pensamientos que tienen, de las ideas. La psicología debe estar presente siempre. Ok, bueno, pues así finalizamos la entrevista. Buenas tardes, nos encontramos con la psicóloga Isela Pérez Miguel. y yo soy la estudiante Andrea Díaz Pérez y daremos inicio a la entrevista. ¿Cuál es la diferencia entre explicar y comprender la psicología? ¿Qué es explicar? Explicar es identificar y describir procesos, factores o condiciones que contribuyen a la manifestación de un comportamiento. Comprender es reconocer cuáles son las razones que hay detrás de algún comportamiento. El enfoque psicológico que usa explica o comprende y por qué. Yo pienso que cualquier enfoque psicológico explica y comprende al mismo tiempo, porque son procesos que, aunque son diferentes, van generalmente siempre juntos. De la psicología conductual o la humanista, que son de las que yo utilizo, tiene mucho que ver la importancia de explicar y de comprender cómo se generan estos comportamientos o estas acciones en los individuos. ¿Qué psicología se fundamenta desde el racionalismo, el empirismo y el idealismo? El empirismo tiene que ver con métodos de investigación científica, con experimentos, con observaciones, con metodologías cuantificables. En este sentido, para mí, desde el empirismo, totalmente pues el conductismo, porque el conductismo es un enfoque que determina qué tipo de conducta tú vas a lograr en un individuo. El racionalismo, yo considero, al ser una corriente filosófica que privilegia la razón y la lógica como medios para construir conocimiento, pues sería la psicología cognitiva, porque tiene que ver con estas situaciones de conocimiento que se da a través no solo de la experiencia sensorial, sino también
de la manera en cómo a través de la reflexión y el razonamiento se pueden dar ciertos comportamientos. Por otro lado, el idealismo es una corriente que proviene de la filosofía y que tiene que ver pues con la influencia de la comprensión de la mente, de la percepción, de la conciencia humana. ¿Qué psicología se fundamenta desde la teoría del conocimiento y la filosofía teológica? Me resulta difícil de responder esta pregunta porque la teoría del conocimiento y la filosofía teológica provienen ambas de la filosofía. Sin embargo, tienen una ligera variante porque la teoría del conocimiento habla de una teoría que tiene el objetivo de reconocer cómo adquirimos, procesamos y realizamos acciones. Y la filosofía teológica tiene que ver con estas situaciones de reflexión, de fe, de la existencia de un Dios, examina creencias que están mediadas también pues por la situación social. Entonces considero que es pues la humanista. ¿Qué psicología se fundamenta desde el positivismo y la hermenéutica? Bueno, yo coloco como en el positivismo tiene que ver con el método científico, con observar, con cuantificar también el conductismo. Pero la hermenéutica, aunque proviene de un enfoque psicológico, está mediada por la interpretación y la comprensión de símbolos, de textos, de situaciones culturales, de fenómenos culturales. Entonces ahí puede quedar también parte reconoce la experiencia humana. ¿En qué perspectiva de conocimiento ubica el enfoque psicológico que usa? Teoría del conocimiento, filosofía teológica, racionalismo, empirismo, idealismo, positivismo o hermenéutica. Bueno, yo colocaría la hermenéutica, en la hermenéutica por la terapia narrativa y por la psicoterapia fenomenológica. ¿Las psicologías se pueden entender desde la noción de paradigma? ¿Por qué? Sí, la psicología debe entenderse desde el paradigma, porque el paradigma es un marco conceptual o un modelo que permite explicar cómo se suscitan las conductas, cómo se hacen estos procesos de comprensión dentro de una disciplina. Desde su enfoque, ¿ubica algunas prácticas epistémicas que ha vivido? Sí, la epistemología se relaciona con estos procesos o métodos para validar o comunicar conocimiento. Entonces, por ende, estas prácticas epistémicas a las que te refieres pues tienen que ver con la observación, con el razonamiento lógico, con la argumentación y con los procesos de comunicación. ¿Qué valores y principios epistémicos caracterizan el enfoque psicológico que usa? Los principios epistémicos que tienen que regir a la psicología o el proceso psicológico tiene que ser la objetividad de entrada. Un psicólogo no puede ser subjetivo, tiene que dar paso a la objetividad a través de diferentes procesos. ¿Considera que la psicología son expresiones de la época, la geografía y los problemas de una sociedad? Sí, sin duda, porque a veces, de acuerdo a los procesos sociales, culturales, históricos en los que nosotros nos desenvolvemos, los procesos psicológicos o los enfoques psicológicos van cambiando y se ajustan más a las necesidades. Ok, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Sí, con mucho gusto. Hasta luego. Los entrevistados dieron como tal una opinión muy compleja y muy elaborada sobre las teorías, características o como tal del objetivo del estudio de la psicología, ya sea que unos se dedicaron mucho al básico o fue el experimental. Al final concluimos que cada entrevistado tiene un punto de vista por el tipo de enfoque que tiene sus profesiones y como tal dieron una explicación, una opinión por lo que han aprendido durante todo su trayecto de carrera. Al final también fue muy complejo para cada entrevistado, pero las respuestas fueron muy bien planteadas, entonces esa fue nuestra conclusión.